El mejor de los días, espero todo esté yendo bien. Resulta que nuestro SQL Server tiene la capacidad de manejar tipos de datos para guardar coordenadas, para guardar información de dónde estamos ubicados. Vamos a mencionar aquí aplicaciones de destino, tipos de datos espaciales, que ahí el manejo puede ser plano o geodésico, y pues que hay jerarquías dentro de los objetos OGC. Entonces, tengamos en cuenta que dice aquí que existe la percepción de que las aplicaciones espaciales están muy separadas de las principales aplicaciones empresariales. Téngale en cuenta que hoy en día es bien fácil que nosotros, los dispositivos móviles nos permitan obtener, por ejemplo, nuestra ubicación. De hecho, cuando tenemos activo el GPS en nuestro equipo móvil, en nuestro celular, pues es usual que de repente nos llegue la noticia de qué le pareció tal restaurante, porque de acuerdo a las coordenadas, pues nuestro equipo de Android o el iPhone, pues detectan dónde estuvimos y pues nos están dando una sugerencia para que él registre qué tal es un lugar, por ejemplo. De esa manera, pues resulta que hay coordenadas, se ha ido mapeando el globo terráqueo y se obtiene información valiosa para algunas empresas. Entonces, pareciera que eso está lejano de nosotros, pero en realidad, por ejemplo, a través de esto nosotros podríamos detectar cuáles son las ubicaciones o en qué rango de coordenadas se maneja una persona. Podríamos también, por ejemplo, hacer bases de datos que tengan que ver o relacionadas con catastros, donde podamos manejar de acuerdo a coordenadas la ubicación de un terreno, cuáles son sus medidas, con quién colinda, en qué puntos se intersectan, por ejemplo. Cada vez es más importante esta parte de los datos espaciales. Así que parece que no nos atañe, pero en realidad sí. Debe de tener en cuenta que para el manejo de los datos espaciales, igual que ocurre con las imágenes, pues se pueden manejar datos vectoriales o rasterizados. Obviamente el manejo de valores vectoriales es mucho más eficiente, es más fiel en cuanto a la toma de valores, y ahí podemos ver en la pantalla dos formas del manejo de coordenadas, que eso también aplica a las imágenes. Entonces, una imagen rasterizada pues puede verse muy, pues si le hacemos ya un zoom, se va a ver que en realidad está como pixeleada, mientras que un vector, aunque le hagamos un zoom, se sigue viendo su calidad. Basado en esto, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos formas de manejar esto de las coordenadas, de forma planar o de forma geodésica. En los dos elementos nosotros vamos a poder crear líneas, polígonos, pero deben de tener en cuenta que en la manera planar la Tierra se representa como plana y eso no es tan cierto, pues. Los elementos, las coordenadas se manejan como que si fuera una hoja de papel, el globo terráqueo, y pues resulta ser que en realidad cuando estamos hablando de kilómetros de distancias, no es lo mismo un kilómetro recto con una hoja plana que de manera geodésica, porque la curvatura de la Tierra en realidad le da otra medida, otra dimensión. Entonces un kilómetro en línea recta no es lo mismo que un kilómetro de manera geodésica por la curvatura de la Tierra. El organismo que regula entonces todo lo que tiene que ver con coordenadas es la OGC, que es la Open Geospatial Consortium, y la OGC definió un conjunto de objetos, un árbol de objetos, y dentro de esos árboles de objetos se basan las jerarquías geométricas. Para esto entonces se tiene un Spatial Reference Identifiers. Cada instancia tiene un identificador único geoespacial y corresponde esto a un sistema de referencias espaciales. El SQL Server tiene entonces un sistema de coordenadas ya como integrado, digamos, y pues aquí es donde se los quiero mostrar. Para poder hacer esto voy a ir, por ejemplo, use temp TV
Y dentro de la base de datos TempDB voy a decir select asterisco from sys.spatial. Aquí está, Spatial Reference System. Voy a ejecutar esto. Y aquí tenemos entonces el sistema de referencias espaciales que tiene el SQL. Aquí hay una lista entonces de referencias. Dentro de estas referencias, el identificador 4326 es el sistema que comúnmente conocemos como el sistema de GPS. En realidad es el sistema WGS84. Entonces, aquí deberíamos de poder encontrar el sistema este. Solo que le voy a agregar aquí where special data reference ID igual a 4326. Y si lo ejecuto, este es el sistema de coordenadas de GPS. O sea, nuestro SQL pues ya tiene integrado este sistema. Aquí entonces tenemos una tabla con los sistemas de coordenadas con los que contamos. Aquí entonces tenemos Clark's Foot, German Legal Meter, Indian Foot, Metros, Radians y el Use Survive Foot. Esos son los sistemas de medición disponibles que nosotros tenemos. Ahora, vayamos realmente a, bueno, esto tiene sistema de medición. Bueno, qué buena onda, pero o sea, ¿en qué me va a beneficiar? Bueno, por ejemplo, veamos entonces lo siguiente. Vamos a crear, por ejemplo, esto es lo especial que puede hacer el SQL Server. Vamos a dibujar, por ejemplo, una forma. Vamos a dibujar una forma usando geometría. Entonces, vamos a decir que vamos a declarar una variable de tipo shape. Bueno, que la variable la vamos a llamar shape de tipo geometry. Esto es especial, tenemos un tipo de dato geometry que no habíamos mencionado antes en el SQL Server. Ahora voy a decir entonces set arroba shape y le voy a mandar coordenadas. Para eso yo tengo ciertas propiedades, dentro de esas voy a usar la GTGOM from text. CTG-EON from text. Y aquí adentro, bueno, luego le voy a dar select shape. Y aquí adentro voy a escribir una coordenada. Aquí voy a escribir entonces valores para una coordenada. Voy a decir 10, espacio 10, 2515, 3515, 4010, 1010. Esa es mi coordenada. Y si no, que ponga 0. Vamos a ver. Va, perfecto.
aquí hasta ahorita, pues usted va a decir, ¿y esto qué onda? Aquí es donde viene lo interesante. El SQL Server, cuando maneja tipos de datos geométricos o geográficos, entonces aquí me está visualizando la coordenada, pero obviamente no tiene lógica, pero hay una pestaña que dice Spatial Results. Y aquí en Spatial Results, entonces, me está guardando los datos de la coordenada que creé. Es decir, esta coordenada 1010, 2515, 3515, en realidad se está refiriendo a estos puntos. Aquí empezó 1010, negativo de hecho, luego fue al 2515, luego al 3515, luego al 4010 y luego regresó al 1010. Esto me permite dibujar un polígono, una forma. El SQL Server entonces también puede generar a través de sus tipos de datos especiales información de, por ejemplo, polígonos, líneas, puntos. Eso es lo especial y a eso se refiere cuando hablamos de tipos de datos espaciales. Obviamente, pues aquí solo estoy haciendo de momento un dibujito, un polígono. Y también voy a poder hacer otras cosas como, bueno, puedo hacer varios polígonos, guardar la información, eso es lo especial. Pero imagínense cuando esta información, pues no es un dibujo cualquiera el que estoy haciendo, sino es información, por ejemplo, de terrenos. Y está guardando la forma de nuestro terreno. Aquí, por ejemplo, en la ciudad, nosotros tenemos usualmente espacios cuadrados, pero en el área rural, los terrenos no son cuadrados, los terrenos tienen, pues en realidad son polígonos y algunas veces pasa que hay vecinos que se meten dentro del terreno del otro vecino, entonces pues a través de coordenadas yo puedo guardar información de cuáles son los límites reales, por ejemplo, de cada espacio, de cada terreno y de los diferentes vecinos. Entonces, esa es la idea, guardar datos espaciales. Obviamente también va a poder guardar coordenadas para ir detectando posiciones, ubicaciones, en qué rango se mueve una persona. Pero a esto se refiere con datos espaciales, guardar información, por ejemplo, de formas. Yo podría, por ejemplo, ahora hacer este mismo ejercicio y guardar, por ejemplo, dos formas. Entonces, pues ahora voy a declarar dos formas. Le voy a decir shape 1 y shape 2. Bueno, shape 1 ya lo tengo. Pero ahora voy a declarar otra variable que le voy a poner shape 2. Y shape 2 lo voy a cambiar solo un poco. 10, 10, 25, 5, 35, 5, véale que para cada coordenada doy dos números en el eje X y en el eje Y. Ejecutar así primero. Entonces podemos ver ahí la coordenada que ya teníamos. Y puedo ver la otra. Ah, no me gustó, están muy parecidas. Yo podría, por ejemplo, hacer una al estilo de Union. Puedo unir estas.
Dice que no puedo utilizar el atributo union, interseco or except because porque no son comparables. Sin embargo, si pongo union all, ahí sí me las muestra. Ahora en realidad existe una instrucción, voy a copiar esto, existe una instrucción esta ya es una instrucción especial que maneja nuestro SQL, donde le voy a poner shape.stunion arroba shape2. Y solo quiero mostrarles que en este caso ya muestra los dos polígonos combinados. Bueno, ahí tengo en pantalla el dibujo de dos polígonos en mi SQL Server. Mientras lo dejo ahí en pantalla para que usted lo vea, lo escriba, pues no sé si tienen alguna duda. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Víctor. Una consulta. Yo estoy escribiendo en mi SQL, pero no me reconoce como que las coordenadas. La escritura SP Geofrom Text me tira error. ¿Será que me falta algún paso? No, no tiene que funcionar. Tiene que funcionar, no hay. O sea, no la reconoce como, pues no la pinta de ningún color, pero sí tiene que funcionar. Sí, me la marca abajo como con línea roja. Me dice que no encontró el método para el tipo Microsoft SQL Server Type SQL. No leo lo último. SQL.type dice. Mm, Víctor, ¿esto no es por respetar las mayúsculas y minúsculas? no, Yo te acabo de probar y le puse la T minúscula y sí me dio ese mismo error. probemos porque yo el... Sí, que yo sí lo escribí todo con minúsculas. Ok, sí, así es. Sí es case sensitive. Aquí está claro, aquí lo estamos viendo. Gracias. Gracias. Igual y se los voy a copiar aquí en el chat.
Estoy pegando también ahí en el área del chat otro ejemplo. Este ejemplo es el dibujo de un pentágono, pero como lleva muchas coordenadas, se los estoy colocando para que lo copie y lo pegue. Sí, ahí están los valores que en este caso dibujan un pentágono. Incluso si yo sé, por ejemplo, detalles como pues la información de dónde estoy ubicado, es que estaba tratando de ver si los valores estos ya tienen que ver con coordenadas, eh, para ver si eran la información realmente del Pentágono de Estados Unidos. Pero no hay nada que me diga que es real. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, ya hablando de coordenadas, yo sí puedo colocar dos coordenadas e incluso, por ejemplo, ver cuánta distancia hay. Por ejemplo, medir la distancia entre Los Ángeles y Nueva York. Atención a que ahí ya no estoy manejando el tipo de geometry que teníamos antes, sino aquí estoy manejando ya geography, ¿sí? Ah, aquí está. Entonces, si es geográfico, sí está manejando, sí son coordenadas del Pentágono de Estados Unidos. Porque igual entonces aquí voy a poner geography. Y esto va a ser tanto para la diferencia que un geográfico y geométrico es que geográfico, como les decía, ya no es una coordenada plana, sino el geográfico ya maneja la curvatura de la Tierra. Entonces, eso es lo que lo hace especial. Aquí entonces voy a decir point y voy a dar coordenadas, en este caso las coordenadas de Nueva York, bueno, de un punto de Nueva York, pues, porque 74.007339 40.726966 y atención, aquí le voy a agregar coma y 4326, que esa es el sistema de GPS que estábamos mencionando, que
el SQL Server guarda varios sistemas. Dentro de esos, el sistema 4326 es el de GPS. Las coordenadas de Los Ángeles son 118.24585 espacio 34.08.083375. Bueno, ahí está. Esas son las coordenadas, esos son los dos valores, pero lo especial aquí es que yo puedo hacer un select arroba New York punto st distance arroba Los Ángeles. Entonces tengo ciertas funciones especiales para poder hacer operaciones, digamos, con mis coordenadas. Entonces, en este caso, esto me debe de devolver la distancia que existe entre Los Ángeles y Nueva York. Voy a buscar aquí en el internet distancia entre Los Ángeles y New York. Y entonces aquí miren, dice, la distancia más corta en línea recta entre Nueva York y Los Ángeles es 3.936.97 kilómetros cuadrados. 3.943.539 kilómetros cuadrados. Este es más exacto, digamos. Y solo para mostrarles que sí lo está haciendo, que sí está funcionando. Lo que acabamos de dibujar sería el camino este. Bueno, en línea recta, pues. Voy a pegar esto también en el área del chat. Existen otras formas. Aquí, por ejemplo, cuando estamos manejando coordenadas, pues también nosotros podríamos, así como está, por ejemplo, ST distance, aquí más arriba estábamos haciendo un ST union. También nosotros podemos colocar el método toString para que nos muestre las coordenadas justo como la estamos colocando nosotros. Por ejemplo, el método toString nos vuelve a dar las coordenadas en el formato en el que las escribimos. Solo para tenerlo en cuenta. Otra cosa que se inventaron fue un método GML
que me permite mostrar o cargar las coordenadas, pero en formato XML. Ese formato XML es interesante porque pues lo puedo sacar del internet, digamos. Entonces, entrada GML, y mi entrada GML me está manejando el que pueda escribir en XML mis coordenadas. Siempre como es una coordenada que quiero manejar en el sistema de GPS, pues le agrego el número 4326. Ahorita se me vino a la mente coordenadas de Guatemala, por ejemplo. Ahora me da coordenadas de Google Earth, dice también. Ah, no me lo encontró. Nosotros estamos, dice, a 14 grados norte. .7834. Por ejemplo, voy a cambiar aquí arriba. Bueno, voy a duplicar para no arruinar este que ya tengo. Y voy a cambiar aquí, por ejemplo, en vez de Los Ángeles le voy a poner Guatemala. Y voy a cambiar las coordenadas para Guatemala. Dice que estamos a 15.7834.711, espacio menos 90.2307587. Entonces, si ejecuto esto, me debe dar la distancia entre Guatemala y Nueva York. Vamos a ver, 15.7834.711, 90.2307587. Debe de ser este negativo.
Latitud, entonces estaban al revés los números. Latitud, primero va la longitud. Entonces el asunto es 90.2307587 espacio 15.7834711. Ok, primero se escribe la longitud y después la latitud. Entonces, en el segundo valor donde lo estaba manejando los había invertido. Esa es la distancia entonces entre Guatemala y Nueva York. Bueno, esto solo era por mencionar ahí, por ver ahí algunas opciones. El punto aquí, al final de cuentas, es que nuestro SQL Server puede manejar entonces estos tipos de datos. Eso es lo especial del manejo de datos espaciales. Entonces, pues solo quiero comentar aquí también nada más. Aquí yo lo estaba manejando con variables. Entonces, quiero, por ejemplo, agregar, por ejemplo, quiero crear una tabla. Voy a modificar mi tabla Customers, aunque la voy a arruinar, pues, pero me voy a cambiar a la base de datos Norwin. Voy a modificar la tabla Customers, Alter Table, Customers, por ejemplo, GeoCol 1, y entonces decirle que el tipo de dato es geográfico. Y le voy a agregar aquí también que GeoCol 2, GeoCol 1.st as text. Bueno, voy a agregar este. Ok, ahí estoy agregando estos dos campos. Y ahora puedo hacer un update. Set GeoCol 1 igual a, por ejemplo, y poner aquí un valor. Entonces voy a actualizar este dato. Y luego voy a hacer un select
asterisco from customers where customer ID igual a ALFKI. Y lo que quiero mostrarles es nada más que el dato puede quedar guardado ahí, capturado. Ahí está mi dato. Esto es como queda guardado y esta es la instrucción text, text, que es como realmente lo escribí. Eso es para que quede guardado. Entonces, en uno está guardando como realmente la línea o el polígono y en otro como fue escrito. Entonces, también me creó la pestaña esta de Special Result, donde me devuelve qué es lo que hice, qué es lo que escribí. Aquí realmente esto lo único que está haciendo es guardando una línea, pero con coordenadas. Entonces esta es la primera coordenada y esta es la segunda coordenada. Yo puedo entonces agregar tipos de dato geométrico o geográfico a mi base de datos, a mis tablas, y que guarden coordenadas. Eso es lo que quería mostrar aquí.